Ay, bueno, entonces, como les dije recién, el tema de la clase es intencionalidad y la clase. Y nos basamos en el texto de Milton Santos, en La naturaleza del espacio, técnica y tiempo, razón y emoción, y en el capítulo 3, el espacio geográfico, un híbrido. Bueno, muchos y muchas de ustedes, por lo que me dijeron en el encuentro anterior, no encontraban sentido en, en este texto con la clase de educación física, ¿no? En relación con la clase de educación física. Bueno, y esta es la pregunta que yo les hago ahora para pensar en después cuando pasemos al espacio de intercambio. ¿Por qué este texto, que es de un abogado y un geógrafo brasileño, que se dedicó a estudiar y a investigar cuestiones de la geografía y de los problemas sociales de la segunda mitad del siglo XX, lo tomamos nosotros como cátedra, ¿no? Cuando digo nosotros, nosotras como cátedra, este, o sea, porque me distraigo, disculpen, porque están entrando y entonces me pone a admitir y tengo que cortar para admitir. Bueno, ¿por qué nosotros tomamos este texto en una cátedra de prácticas de la enseñanza de la educación física en las escuelas secundarias? Bueno, esa es la pregunta que dejo ahí picando para que ustedes la tomen y después dialoguemos. Y el capítulo 3 dice el espacio geográfico, un híbrido. ¿Por qué dice un híbrido? Bueno, porque un híbrido significa un conjunto indisoluble, solidario y a su vez contradictorio, ¿no? Donde se compone de opuestos. El autor hace un análisis minucioso recurriendo a distintas disciplinas o autores de distintas disciplinas, como por ejemplo antropólogos, sociólogos, filósofos, para ir haciendo este análisis de distintos binomios, y ahí está el nombre, por qué lo denomina híbrido, como por ejemplo objeto-sujeto, que son contradictorios, pero además conforman un conjunto asociado, ¿no?, entre ambos, objeto-sujeto, forma-contenido, paisaje-espacio, naturaleza y cultura. Y además de estos binomios, solidarios y contradictorios, toma otras categorías y analiza otras categorías en este capítulo, que son acto, acontecimiento, continente, contenido, funciones, procesos. Ahora bien, fui tratando de, o traté de tomar citas, las más abarcativas, porque ustedes vieron que él va tomando distintas citas hasta llegar a citas que contienen todo lo que él viene desarrollando, para eh, dar respuesta a estas preguntas, ¿no? ¿Qué es una clase? Y yo agrego que es una clase de educación física en la escuela secundaria. ¿Cuáles son los objetos que constituyen una clase de educación física en las escuelas secundarias? ¿Y qué le otorga sentido a la clase de educación física en las escuelas secundarias? ¿Y qué le otorga sentido? Es la intencionalidad. Pero cuando hablamos de intencionalidad, estamos hablando desde una teoría nociológica, o sea, una teoría del conocimiento. No es intencionalidad porque tengo la intención de o la voluntad de, no. Es una intencionalidad racional que propongo para aprehender un objeto que está por fuera de mí, que está por fuera de mí como sujeto, ¿sí? Y en Santos
Latour dice, transforma la distinción, la separación, la contradicción en una insuperable tensión entre el objeto y el sujeto. Y aprovecho también para decirles que hay un video del cuatrimestre anterior que está en el campus en este momento, en la pestaña de clases teóricas, que habla de la intencionalidad, ¿no? Y bueno, el sujeto, o sea, los objetos representan todo lo que no representa un sujeto. El objeto está por fuera de los sujetos y tanto los y las docentes como los y las estudiantes, los alumnos, eh, se tensionan con este objeto. ¿De qué forma? El docente y la docente pretende enseñar ese objeto. Los y las estudiantes pretenden aprender ese objeto. Y si ustedes leen nuevamente esta definición de Latour, claramente en una situación de clase, en una situación pedagógica, los sujetos docentes y las sujetos docentes intentan transmitir cierto objeto de conocimiento y los y las estudiantes intentan aprenderlo, ¿sí? Y por supuesto, existe una contradicción entre sujeto y objeto y además hay una separación en lo que cada uno representa. Y nosotros en la clase, nosotros digo como cátedra, tomamos el término propósito como la intencionalidad educativa para cada una de las clases. Intencionalidad sería el nombre genérico, lo que podemos definir desde un lugar teórico. El propósito significa deseo, voluntad, determinación, intención, proyecto, objetivo, finalidad, aspiración, empeño, interés, ánimo, idea, plan. ¿Sí? Estos son todos sinónimos de propósito. Pero además es la expresión de deseo teniendo en claro la meta a alcanzar. Este propósito deviene de la idea de la clase como en tanto propuesta. Yo, docente, les propongo que aprendamos este contenido, que aprendamos este objeto de conocimiento, que dialoguemos, que compartamos, que tratemos de juntos y juntas poder crear o poder crear o generar un espacio de clase ameno y propicio para que se vayan dando estos procesos de enseñanza y estos procesos de aprendizaje. En ese sentido, tomamos la palabra propósito, en esta posición teórica acerca de la enseñanza a partir de las igualdades. Si en vez de propósito podría tomar, por ejemplo, la palabra o el término objetivo, pero el objetivo adhiere a otro posicionamiento teórico en relación a la enseñanza y en relación a la educación. El objetivo se expresa en términos de conducta, en términos de acción, ¿sí? Y nosotros, cátedra, digo, pensamos en otra propuesta, ¿sí? En otra puesta, además, en escena de estos procesos de enseñanza. También, si ustedes leen los diseños curriculares, van a encontrar estas intencionalidades formuladas en términos de expectativas de logro. Bueno, esa construcción se realizó en momentos de la transformación educativa, ¿no? Con la ley anterior de educación nacional y provincial, y atendía justamente a otra posición teórica que refería al aprendizaje por logros. Por eso, nosotros, cátedra, tomamos esta
este término, propósito, para hablar de intencionalidad educativa en la clase, ¿no? Que es esa expresión de deseo donde yo, docente, tengo claro la meta que deseo justamente que alcancen esos y esas alumnas en la clase de educación física. Digo deseo porque no sé hasta finalizar la clase, ¿no? ¿Qué sucederá con ese aprendizaje que pretendo que aprendan, que pretendo que asimilen? Bueno, la segunda cita que tomo es de Baudrillard, y Baudrillard dice que la descripción de un sistema de objetos depende de la descripción de un sistema de prácticas. ¿Y qué significa esto? Bueno, que en la clase está constituida por objetos que tienen significación propia. Si yo quiero eh, eh, conceptualizar al propósito, al contenido, al tema, a la tarea, al ejercicio, a la actividad, a la forma de presentar la clase, si yo quiero definir recursos metodológicos o materiales, lugar y horario, puedo definirlos independientemente sin entrar en un sistema. O sea, yo puedo definir qué es un propósito, como lo hice recién, puedo definir qué es un contenido y puedo definir todos los objetos que nombré. Pero cobran sentido a partir de este sistema de prácticas, a partir del acto pedagógico y en asociación, en vinculación, porque por separado, como dije recién, tienen significado, pero el sentido está en la red que se teje en el acto pedagógico o en la misma clase, donde va a haber sujetos que intervienen, que son los sujetos los que le van a dar el sentido a la asociación de todos estos objetos, y además en este acto pedagógico se producen estrategias de enseñanza o de enseñanzas y estrategias de aprendizaje o de aprendizajes. ¿Sí? Ay, no corre. Ah, no. Bueno, entonces, según Santos, el espacio está constituido por las formas y por los contenidos, o por la forma y el contenido. Y en este sentido, la forma sería el escenario institucional en relación a la gramática institucional, a la estructura institucional, a las normas, a las tradiciones, a las costumbres, a los lugares que esa institución ofrece para contener justamente, ¿no? Para contener las clases de educación física, Paso rápido para después poder discutir. Bueno, y acá Santos también analiza cómo el paisaje, que es este conjunto de objetos, pasa a ser espacio. O sea, cómo el paisaje, que es estático, que está constituido por objetos tanto del pasado como del presente, que es una distribución de estas formas, objetos, en un lugar, en un tiempo, en un contexto, como este sistema, que es relativamente inmutable, pasa a ser espacio, y acá es el espacio de clase, el paisaje es el escenario, ¿no? O la escenografía, y el espacio es el espacio de la clase, y dice que es siempre un presente, ¿no? Una situación única. La clase es irrepetible, la clase se da y es efímera, porque para poder analizarla hay que reconstruirla, hay que repensarla, hay que reflexionar acerca de lo que sucedió. Así que